Muy buenas tardes, estamos aquí en este 24 de abril, día del cierre del quinto cuatrimestre de la licenciatura en Educación. Hoy le vamos a presentar en este noticiero el proyecto final de la materia Legislación Educativa. Arrancamos. En el reporte del tiempo le presentamos algunos de los principales hechos relacionados con la educación del país a lo largo de la historia. La educación posrevolucionaria había sido práctica, aprender haciendo, ya fuera en el campo, en la casa o donde fuera. La educación tenía este propósito. Habían fundado escuelas normales y rurales, técnicas y agrícolas. La Universidad Nacional obtuvo su autonomía y dejó de depender de la Secretaría de Educación Pública. El presidente Lázaro Cárdenas impulsó la educación socialista y se creó el Instituto Politécnico Nacional en 1936. La modernización e industrialización del país hizo necesaria la creación de escuelas de nivel medio y superior de enseñanza técnica. Jaime Torres Bodet comenzó una campaña contra el analfabetismo y creó la Comisión de los Libros de Texto Gratuitos. Cuando el movimiento estudiantil de la Ciudad de México en 1968 ya tenía bases firmes, fue reprimido violentamente el 2 de octubre. Les dispararon a cientos de estudiantes reunidos en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. En 1972 se estableció la reforma de la educación primaria y los libros de texto, y se fundaron el Colegio de Bachilleres y la Universidad Autónoma Metropolitana, la cual ofreció nuevos métodos educativos. Porfirio Muñoz Lerdo, secretario de Educación al comienzo del sexenio de José López Portillo, planteó el Plan Nacional de Educación, que comenzó con el proceso de descentralización de la educación. Se entregaron los primeros libros de texto gratuitos en lenguas indígenas. El presidente Miguel de la Madrid nombró secretario de Educación a Jesús Reyes Heroles e inició el programa para la modernización educativa que propuso la reforma de planes y programas de estudio. En 1993 se declaró obligatoria la educación secundaria. Se inauguró un Centro Nacional de las Artes. Mediante un convenio, la Secretaría de Educación Pública y el ILSE comenzaron las transmisiones de red satelital EduSat. Se presentó el Programa de Renovación Educativa 1995-2000. A continuación, un reconocimiento a un hombre fundamental en la historia de la educación del siglo XX. Jaime Torres Bodet estudió en la Escuela Normal, la Escuela Nacional de Preparatoria, la Escuela de Jurisprudencia y la Escuela de Altos Estudios. Enseñó literatura en la preparatoria. Fue secretario particular del ministro de Educación Pública José Vasconcelos en 1921. Creó más de 500 bibliotecas. En 1924 creó la primera feria del libro. Fue secretario de Educación Pública del gabinete del presidente Ávila Camacho, trabajando incansablemente contra el analfabetismo. Creó el programa de construcciones escolares, aumentó el subsidio a las universidades, institutos de educación superior. Funda el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, edificado una nueva sede de la Escuela Normal Superior. Convoca el segundo Congreso de Educación Normal buscando un nuevo tipo de maestro. Instituyó el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Funda la Escuela de Teatro. Establece el Departamento de Música e inicia la construcción del nuevo conservatorio. En 1948 fue director del General de la UNESCO, desarrollando programas para la educación básica, gratuita y obligatoria, educación para la mujer, civismo, entre otros. Vuelve a ser secretario de Educación Pública en el sexenio de Adolfo López Mateos. Constituye una comisión nacional para estudiar los problemas educativos y formular un plan para la expansión y el mejoramiento de la educación primaria en México, conocido como el Plan de 11 años.
Quería terminar con la deserción escolar. Se metía en todos los programas al Consejo Técnico Escolar para su revisión. Crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Se le debe también la creación del Museo de Arte Moderno y la actual sede del Museo Nacional de Antropología e Historia. Implementó, junto con otros maestros distinguidos, la planeación, organización y ejecución de una auténtica reforma educativa nacional. En el siguiente apartado conoceremos estos importantes conceptos: política, derecho y educación. Política, ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados, actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad o un. Educación, formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Transmisión de conocimientos a una persona para que ésta adquiera una determinada formación. Legislación educativa, el conjunto de políticas y leyes que regulan y dirigen el sistema educativo para su correcto funcionamiento, proporcionadas por el Estado y las organizaciones, autorizadas por el mismo Estado. El artículo 3 constitucional garantiza el derecho a la educación, principalmente para los niños, y es responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. El artículo 3 en la fracción 8 dice: el Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los municipios. Fija las aportaciones económicas que el Estado provee para este servicio público. Señala las acciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir o infrinjan las disposiciones relativas. Sistematización de la función educativa es buscar conocer la realidad en la práctica y los procesos educativos a través de la crítica reflexiva, la explicación, análisis y retroalimentación compartida entre los profesionales de la educación. Su finalidad es mejorar la práctica docente, los planes de estudio y garantizar una educación de calidad. A continuación le mostramos cómo es que está formado el sistema educativo en México. La estructura del sistema está conformada por los educandos, educadores y padres de familia, las autoridades educativas, el servicio profesional docente, los planes, programas, métodos y materiales educativos, las instituciones educativas del Estado y sus organismos descentralizados, las instituciones de particulares con reconocimiento oficial, las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía, la evaluación educativa, el sistema de información y gestión educativa, la infraestructura educativa. Derechos y libertades. Declaración Universal de los Derechos Humanos, Naciones Unidas, 1948. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo, con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida a más de 500 idiomas. Algunos de los derechos de los que gozamos los mexicanos son el derecho a la vida, a la integridad, a la vivienda, a la libertad, a la libre personalidad,
a la libertad de expresión, a la libertad de culto, a la salud, a la justicia, a la cultura, entre otros. Y el derecho del que la materia se encarga es el derecho a la educación. Todos los derechos fundamentales de los ciudadanos están reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El derecho a la educación también lo encontramos en el artículo 26 de los derechos humanos. El derecho a la educación, aparte de estar reconocido en el artículo 3 de la Constitución, también está reconocido por la UNESCO y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Quiere decir que todos los ciudadanos tenemos derecho a la educación gratuita, laica. El nivel educativo obligatorio en México es educación superior, es decir, el bachillerato. Por la obligatoriedad de la educación, el Estado debe garantizar el presupuesto, instalaciones, accesibilidad, que existan caminos a las escuelas y la calidad de la educación. Libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el derecho de elegir la escuela que mejor les guste para sus hijos, sea o no escuela pública. La educación moral, en los valores y religiosa también están a libertad de los padres. Las escuelas públicas imparten educación laica. También se refiere a la libertad de profesión y trabajo, es decir, que tanto hombres y mujeres puedan acceder a la carrera y el trabajo que les guste. Las carreras no tienen género. Si usted no conoce la estructura de la Constitución, quédese con nosotros, lo veremos enseguida. La Constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, un pacto político y social. Integra, establece, organiza y constituye las normas que rigen la sociedad del país. Su nombre oficial es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fue promulgada el 5 de febrero de 1917. Contiene 136 artículos agrupados en 7 títulos, más los artículos transitorios. Los artículos transitorios sirven para regir temporalmente y a la fecha existen 16. La Constitución está dirigida a los ciudadanos mexicanos y a los extranjeros que se encuentren en el país. Su parte dogmática contiene dogmas, principios y valores que orientan el orden jurídico. Comprende del artículo 1 al 38 y esta no puede modificarse. Su parte orgánica regula el funcionamiento de los poderes del Estado y los organismos de control. Comprende del artículo 39 al artículo 136. Los artículos referentes a la educación en México son el artículo 3, 31 y 73. Legislación de desarrollo. Legislación de desarrollo es la regulación que completa la establecida en la legislación básica. Se compone de leyes, reglamentos y normas. Aplica primero la legislación base, es decir, que si una norma o reglamento se contrapone antes de hacerla valer, se respeta la Constitución mexicana. Aquí le compartimos un link donde podrá consultar todos los tratados y convenios internacionales de México en materia educativa. Sistema educativo mexicano. El sistema educativo mexicano está regido por la Ley General de la Educación, el cual se divide en 8 capítulos, los cuales nos hablan en el capítulo 1, disposiciones generales, en el capítulo 2, del federalismo educativo, en el capítulo 3, de la equidad en la educación, en el capítulo 4, del proceso educativo, en el capítulo 5, de la educación que imparten los particulares, en el capítulo 6, de la validez oficial de estudios y la certificación de conocimientos, en el capítulo 7, de la participación social en la educación, en el capítulo 8, de las infracciones, las sanciones y el recurso administrativo.
También la puede encontrar en el link anterior para su revisión exhaustiva. La estructura del sistema educativo mexicano está formada por la educación básica, que comprende preescolar, primaria y secundaria, educación media superior, que es equivalente al bachillerato, la educación superior, que abarca el técnico superior universitario, las licenciaturas, especialidades, maestrías y doctorados. Educación inicial. La educación inicial no es obligatoria y este servicio se proporciona con la finalidad de apoyar a la mujer que se inserta cada vez en mayor número a diversas actividades productivas y sociales. Proporciona asistencia y educación integral a los hijos e hijas de madres trabajadoras menores de 6 años, a partir de los 45 días y hasta los 5 años, 11 meses de edad. Esta educación se ofrece en los Centros de Desarrollo Infantil, CENDIS, y en numerosos centros privados de atención infantil inicial o maternal. En los CENDIS se ofrecen servicios médico, psicológico, de trabajo social, pedagógico, nutricional y generales. Nivel básico. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece con carácter obligatorio la educación básica, integrada por un año de educación preescolar, preprimaria, la educación primaria y la educación secundaria. Contempla la atención a niños y niñas desde 5 años hasta 16 años. Nivel básico preescolar. En este ciclo educativo se atienden a niños de 4 y 5 años de edad y se imparte en 3 grados escolares. En el primero y segundo grado se atienden niños y niñas de 4 años. En el tercer grado a niños de 5 años. Este último es la preprimaria y es obligatorio. El objetivo general de la educación preescolar es promover el desarrollo físico, intelectual, afectivo, moral, artístico, social y familiar del niño. Este objetivo general implica que el alumno desarrolle su autonomía e identidad personal, formas sensibles de relación con la naturaleza, socialización a través del trabajo grupal y la cooperación, formas de expresión creativas. La educación preescolar se ofrece en 4 modalidades: general, indígena, cursos comunitarios y CENDI. Nivel básico, primaria. Se imparte a niños y adultos. La primaria para niños y niñas la cursan quienes tienen de 6 a 14 años. Consta de 6 grados y se imparte en los medios urbano y rural. La primaria se proporciona en 4 modalidades: general, bilingüe bicultural, cursos comunitarios y primaria para adultos. Se imparte, al igual que la anterior, nivel básico secundaria. Se imparte al igual que la anterior para niños y adultos en las modalidades general para trabajadores, telesecundaria, técnica y abierta. Consta de 3 grados. Se imparte de forma escolarizada general para la población que haya terminado la educación primaria de 12 a 16 años. Quienes tienen más de 16 años o forman parte de la fuerza de trabajo y no pueden acudir a la general, pueden asistir en forma escolarizada a la modalidad para trabajadores o a la modalidad abierta. La telesecundaria o secundaria por televisión atiende a los adolescentes de comunidades dispersas que carecen de escuelas secundarias. Nivel medio superior. Para ingresar al nivel medio superior es requisito tener el certificado de terminación de estudios básicos. La forma escolarizada se ofrece a los estudiantes entre 16 y 19 años y en forma abierta a la población de mayor edad. El nivel medio superior presenta 3 tipos de modalidades: bachillerato general propedéutico, bachillerato tecnológico y bachillerato profesional medio terminal.
El nivel superior o licenciatura. En general, los estudios de la licenciatura tienen una duración de 4 a 5 años, organizados en periodos semestrales. Básicamente existen dos tipos de licenciatura, la licenciatura normal y la licenciatura universitaria. Nivel superior, posgrados. Los estudios de maestría se realizan durante un periodo de 2 a 3 años. Es requisito presentar un trabajo de tesis y defenderlo ante un jurado. Los estudios de doctorado están orientados principalmente a la investigación y tienen una duración media de 4 a 5 años, siendo necesario realizar un aporte al campo de conocimiento mediante una investigación doctoral, con sus correspondientes defensas ante jurado. Para cursar estudios de maestría es indispensable haber obtenido la licenciatura y para cursar estudios de doctorado es necesario tener el grado de maestría o méritos académicos equivalentes. Otras opciones es la educación especial. La educación especial es una modalidad del sistema educativo nacional que se imparte a niños y jóvenes que no pueden incorporarse a las instituciones educativas regulares o continuar en ellas, por presentar alguna alteración orgánica, psicológica o de conducta social. Los servicios que ofrece se clasifican en dos grupos. En el primer grupo se atiende a niños y jóvenes cuya necesidad de educación especial es indispensable para su integración y normalización. Comprende las siguientes áreas: deficiencia mental, trastornos visuales, de audición y lenguaje, y neuromotores. Los servicios con los que cuenta son escuelas de educación especial y centros de capacitación de educación especial. El segundo grupo da atención a niños y jóvenes cuya necesidad de educación especial es transitoria y complementaria a su educación normal. Comprende las siguientes áreas: problemas de aprendizaje, de lenguaje y de conducta. Sus servicios son unidades de grupos integrados y centros psicopedagógicos. Otras opciones es la capacitación para el trabajo. La capacitación para el trabajo se imparte a quienes tienen de 12 a 16 años y han terminado la educación primaria. Prepara a los estudiantes para que desarrollen una actividad laboral productiva en especialidades industriales, agropecuarias, comerciales y de servicios. Los cursos tienen una duración de 1 a 4 años dependiendo de la temática de la capacitación. En una modalidad terminal, es una modalidad terminal, por lo que no equivale a educación secundaria ni los estudios permiten a los alumnos su integración al bachillerato. Política educativa en el Estado. Cada pueblo deposita en el Estado decisiones en torno a la educación de la sociedad que lo conforma. A este conjunto de decisiones políticas, legales, económicas, técnicas, pedagógicas, se denomina política educativa. Dichas decisiones se ordenan en leyes, decretos, disposiciones, reglamentos y conclusiones y resoluciones que forman una doctrina pedagógica de un país y establece los objetivos y procedimientos para alcanzarla. Las políticas educativas encuentran incluidas dentro de las políticas públicas de cualquier país, representan un elemento primordial en la transformación del sistema educativo. Cuando leemos noticias sobre la educación en México, normalmente se refieren a notas sobre el titular de la Secretaría de Educación Pública o de los líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, o en, o en el peor de los casos, de los bloqueos y paros a los que convoca la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Sin embargo, olvidamos frecuentemente poner el foco en las autoridades educativas de los estados. A
partir de 1992 y con la excepción de la Ciudad de México, los responsables de la operación del Sistema Educativo Nacional son las entidades federativas, es decir, sin contar a la Ciudad de México, los gobiernos de los estados son los responsables de la formación, el ingreso y la promoción de los docentes, la inversión en las escuelas, la supervisión y participación escolar y la operación de programas educativos. Para el caso de la Ciudad de México, es la propia Secretaría de Educación Pública la encargada de esta operación. La idea de la descentralización del sector educativo tenía diversas intenciones basadas en supuestos distintos. Por ejemplo, se asumió que delegar la operación de los servicios educativos a los estados permitiría que al gobierno federal compartir costos y responsabilidades con las entidades federativas y ocuparse exclusivamente de la rectoría de la educación, explícitamente de los contenidos y materiales educativos, así como la negociación con el grupo sindical de los salarios y prestaciones. Aunque la idea inicial demanda un mayor compromiso por parte de las entidades federativas, en la práctica los estados demostraron distintos grados de responsabilidad y transparencia. La mayoría de ellos ejerció un mal gasto de recursos sin supervisión ciudadana y aprovechando el control de los gobiernos estatales sobre su Contraloría Estatal, derrochó los recursos a favor de beneficios políticos poco ligados a la educación. Las expectativas altas que tenemos para nuestros maestros deben estar acompañadas de un sistema de apoyo con la misma exigencia y calidad. Para ello es indispensable que las secretarías de educación de los estados trabajen al servicio del aprendizaje de niñas, niños y docentes. Deben ser ellas las primeras en atender y corregir casos de irregularidades en el proceso de asignación de plazas, mal uso de los recursos públicos en las escuelas y poner el ejemplo de la transparencia del gasto. Su meta debe estar enfocada en maximizar el uso de los recursos de manera honesta y apoyar decididamente la formación inicial y continua de los maestros. Diariamente exigimos mucho de los maestros. Es hora de poner el foco en las instancias responsables de apoyarlos. El apoyo decidido, constante y verdadero a nuestros maestros es la mejor apuesta que podemos hacer para asegurar el derecho a aprender de nuestras niñas, niños, jóvenes y adultos de nuestro país. Eso fue todo, muchas gracias.